real o imaginario. Porque es tan real lo que vemos con los ojos como tan real lo que pensamos con la mente que vemos con los ojos de la mente, ¿no? En resumen. Entonces, la ansiedad, y eso lo dice la definición, la ansiedad es aquella circunstancia en la que nosotros, o aquella situación, perdón, o aquel estado en el que nosotros vemos estos peligros como lo vimos al inicio y entonces no podemos controlar, nos estamos con este procedimiento de sudoración, de movimiento de manos excesiva y eso nos lleva entonces a probablemente llegar a caer en la enfermedad de la ansiedad. Y eso pues es muy, muy importante, ¿no? Y hay ciertas formas y que hoy lo vamos a aprender de cómo poder cambiar este síntoma de la ansiedad. Y para eso, y para entender un poco más de cómo funciona la ansiedad, así como en una gráfica, así como muy simple y muy didáctica, cuando nosotros tenemos una situación, un momento, imagínense que llega, ahorita vamos a escuchar un audio también de esto, ¿no? de evidencia también de estos temas. Cuando tenemos un efecto detonante, ¿a qué le llamamos ese efecto detonante? Imagínense que yo, no sé, voy en la calle y llegan y me asaltan, ¿no? Eso es un efecto detonante. Naturalmente, por protección, porque esto ya lo vimos al inicio, mi adrenalina y mi cortisol, que son estas hormonas, ¿no? Que lo vimos en un inicio, se van a elevar. Hay un pico de adrenalina y de cortisol. Ahí está como esta explosión, ¿no? De adrenalina y de cortisol. Y entonces pasa la amenaza, no sé, pues de repente ya no me asaltaron y nada más yo creí que me estaban asaltando o iba a chocar o lo que fuera. Pasa la amenaza y lo normal de cualquier ser humano por regulación natural nos va a llevar a la producción o a la generación de serotonina, oxitocina y endorfina, e incluyendo no sé si han escuchado esto, pero son las 4 hormonas de la felicidad. Aquí le faltaría la dopamina, por ejemplo, que son estas 4 hormonas de la felicidad. La serotonina la vimos la sesión pasada con el tema de cuando despiertas, ¿no? Empiezas a producir serotonina. Serotonina y endorfina, neurotransmisores, oxitocina, una hormona, ¿no? Que como les dije ya se le conoce la hormona de la felicidad, que esto no es así como para que se aprendan estos términos, sino más bien para entender cómo reacciona nuestro cuerpo. Y lo normal, entonces, es llegar a la normalización o la homeostasis, ¿no? Que se le conoce en medicina, de este rebalance del cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo siempre nos va a llevar como a este equilibrio. Y esa, o a la termorregulación, ¿no? O sea, nos va a llevar a llevarnos a esta normalización. Y lo normal es seguir la vida, ¿no? O sea, seguir avanzando y seguir caminando. ¿Qué es lo que pasa con la ansiedad? Tengo ese efecto detonante, me da un pico de adrenalina y de cortisol y yo me quedo en el momento de amenaza. Y entonces no reconozco que terminó la amenaza. No reconozco que ya estoy a salvo, no reconozco que ya pasó el peligro. Y entonces llega, y ahí es donde se le denomina a este trastorno, TAG, que es el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué pasa? Me quieren asaltar, o yo creo, porque acuérdense que dijimos que era imaginario también. Llega un amigo y me pone la mano en la espalda, y yo creo que me quiere asaltar, entonces genero adrenalina, cortisol por protección, ya lo vimos, y entonces lo normal es que mi cuerpo baje o lo quiera regular con esta generación de otras hormonas y neurotransmisores, pero lo que sucede es que me quedo en ese pico de no reconocimiento de que ya pasó la amenaza, y ahí es donde está la verdadera ansiedad, ¿no? Ahí es donde está la verdadera afectación.